El cielo se parte en dos, no con el estruendo del trueno, sino con un silencio tan absoluto que los pájaros caen del aire. Las aguas se retiran de las costas como si el océano mismo huyera aterrorizado. Y en ese instante, suspendido entre el mundo que fue y el mundo que será, la humanidad entera contiene la respiración. Bienvenidos una noche más a Somnialis, viajeros nocturnos. ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañas esta noche? Cuéntanos en los comentarios. Estés donde estés, prepárate para un viaje diferente. Acomódate. Deja que las luces se apaguen suavemente. Cierra los ojos si lo deseas. Esta noche exploraremos algo que late en lo más profundo del inconsciente colectivo humano. Algo que todas las culturas, en todos los rincones del planeta, han sentido necesario imaginar. Desde las orillas del Mediterráneo hasta las selvas de Mesoamérica, desde las estepas heladas del norte hasta las islas del Pacífico. Cada civilización que ha caminado sobre esta tierra ha mirado hacia el horizonte del tiempo y se ha preguntado, ¿cómo terminará todo esto? No hablamos de la muerte individual, esa todos la conocemos. Hablamos de algo más vasto, más terrible, más fascinante, el fin de todo lo conocido, el apocalipsis, el Ragnarok, el Pachacuti, la disolución del cosmos. ¿Por qué? Porque la humanidad ha necesitado, una y otra vez, imaginar su propio final. ¿Qué nos dice esto sobre quiénes somos? Esta noche buscaremos respuestas, no en un solo relato, sino en el tapiz completo de visiones del fin que nuestros ancestros tejieron. Te llevaré a presenciar el crepúsculo de los dioses nórdicos, donde el lobo devora al sol. Escucharemos los tambores de guerra aztecas que intentaban mantener al universo en equilibrio. Sentiremos el fuego purificador del zoroastrismo persa. Exploraremos la quietud final del budismo y descubriremos que estos no son simples cuentos de terror, son mapas psicológicos, filosofías disfrazadas de mito, intentos de dar sentido al sinsentido. Cada palabra de este viaje está fundamentada en textos sagrados antiguos, en tablillas cuneiformes, en códices preservados, en tradiciones orales recogidas por antropólogos. Esto no es fantasía, es la memoria más profunda de nuestra especie. Así que respira hondo. Deja que el mundo cotidiano se disuelva. Esta noche moriremos 1000 muertes simbólicas, para despertar con una comprensión más profunda de lo que significa estar vivo. Empecemos en el principio, que es también el final. Imaginemos por un momento el mundo tal como lo percibían nuestros ancestros más remotos, un mundo sin ciencia, sin astronomía, sin física, un mundo donde cada amanecer era un misterio, donde cada eclipse podía ser el último, donde las estaciones cambiaban según caprichos divinos, donde la frontera entre lo natural y lo sobrenatural era tan delgada como una membrana. En las cavernas de Lascaux, en el sur de lo que hoy llamamos Francia, hace 17.000 años, alguien pintó algo extraordinario. No solo animales de caza, no solo manos humanas, pintó el cielo, las estrellas, los patrones celestiales. ¿Por qué? Porque ya entonces, en la noche paleolítica, bajo un firmamento sin contaminación lumínica que debía parecer infinitamente más vasto que cualquier cosa que podamos imaginar hoy, ya entonces, la humanidad miraba hacia arriba y se preguntaba, ¿cuándo dejará de girar esta rueda cósmica? Las primeras mitologías del fin no fueron escritas. Fueron susurradas al calor de hogueras, transmitidas de generación en generación con la solemnidad reservada para el conocimiento más sagrado. Según los estudiosos de religión comparada, hay patrones que emergen una y otra vez, independientemente de la geografía o el tiempo. El antropólogo Mircea Eliade llamó a esto el eterno retorno.
La idea de que el tiempo es cíclico, de que todo lo que nace debe morir, incluyendo el cosmos mismo, pero con cada muerte viene un renacimiento. En las estepas del Asia Central, mucho antes de que existieran imperios o ciudades, los pueblos nómadas ya habían desarrollado una cosmología sofisticada. El chamán era quien viajaba entre mundos, y en sus viajes visionarios traía mensajes sobre el equilibrio precario del universo. Podemos casi escuchar sus palabras, transmitidas en lenguas que ya no existen. El mundo descansa sobre pilares. Cuando los pilares tiemblen, cuando los espíritus se rebelen, cuando olvidemos los ritos, el centro no podrá sostenerse. Un joven aprendiz de chamán, quizás hace 5000 años, sentado junto a su maestro bajo el cielo estrellado de Mongolia. El anciano señala la Vía Láctea, ese río luminoso que atraviesa la oscuridad. Eso, dice con voz que el viento apenas lleva, es el camino de las almas. Pero incluso ese camino tiene un fin, y cuando llegue ese fin, todo regresará al caos primordial, al tiempo antes del tiempo. El muchacho tiembla, no de frío, de algo más profundo, la intuición de la impermanencia absoluta. Esta sensación, este escalofrío metafísico, es el origen de todas las mitologías del fin. Ahora viajemos hacia el sur, hacia Mesopotamia. Entre el Tigris y el Éufrates, en el 4.º milenio antes de Cristo, surge algo nuevo, la escritura. Y con la escritura, la capacidad de preservar los mitos con precisión, sin precedentes. En las tablillas de arcilla de Sumeria, encontramos uno de los primeros relatos apocalípticos escritos, el mito del diluvio. Pero atención, este no es el diluvio bíblico que tal vez conozcas. Este es anterior por más de 1000 años. La epopeya de Gilgamesh, compuesta alrededor del año 2600 a.C., narra cómo los dioses decidieron exterminar a la humanidad por su ruido insoportable. Pensemos en esto por un momento. Los dioses no están molestos por la maldad humana, están molestos por el ruido, por el bullicio de las ciudades, por el estruendo de la civilización misma. ¿Qué nos dice esto? Que ya en los albores de la urbanización la humanidad sentía ansiedad sobre su propio proyecto civilizatorio. Ya sospechábamos que quizás habíamos perturbado algo que no debíamos perturbar. Utnapishtim, el Noé sumerio, construye su arca, las aguas suben. Según las tablillas, los dioses mismos se aterrorizaron ante el diluvio, se encogieron como perros, se acurrucaron contra el muro exterior. Incluso los dioses tienen miedo, incluso ellos no pueden controlar lo que han desatado. Esta es una revelación psicológica profunda. El miedo al fin es más antiguo que los dioses, es anterior a ellos. Es la condición fundamental de la conciencia. Crucemos ahora el mundo. Al otro lado del planeta, en las tierras altas de Mesoamérica, culturas que nunca tuvieron contacto con Mesopotamia desarrollaron mitologías del fin extraordinariamente similares y a la vez radicalmente distintas. Los olmecas, la cultura madre de Mesoamérica, florecieron entre los años 1500 y 400 a.C. Aunque no dejaron textos escritos que podamos leer, sus monumentos de piedra, esas cabezas colosales que aún nos observan con expresión inescrutable, hablan de una civilización obsesionada con el tiempo y los ciclos cósmicos. Las evidencias arqueológicas sugieren que los olmecas ya concebían el tiempo como una serie de eras o soles. Cada sol era un mundo completo. Cada sol terminaba en catástrofe. Y nosotros siempre estamos viviendo en el último sol, en la víspera del próximo cataclismo. Un sacerdote olmeca, en algún momento del año 1000 a.C., contempla el cielo nocturno desde un templo elevado. Venus brilla con intensidad inusual.
Es una señal, piensa. Los dioses nos recuerdan que nuestro tiempo es prestado, que este sol, como los anteriores, se apagará, y debemos estar preparados. ¿Preparados cómo? No para evitar el fin, sino para aceptarlo con dignidad, para morir bien, para que quizás, en el próximo ciclo, la humanidad lo haga mejor. Esta geografía del fin, desde las estepas asiáticas hasta las selvas americanas, desde los desiertos mesopotámicos hasta las islas del Pacífico, revela algo fundamental. La necesidad de imaginar el apocalipsis no es cultural, es humana. Es parte de cómo nuestra especie procesa la mortalidad, el cambio, la pérdida. Pero hay diferencias cruciales en cómo cada cultura imagina ese final. En Mesopotamia, el fin es castigo. En las tradiciones nórdicas que exploraremos, el fin es batalla. En India, el fin es disolución natural. En Mesoamérica, el fin es sacrificio necesario. Cada visión refleja los valores profundos de la cultura que la genera. Las investigaciones de estudiosos como Joseph Campbell y Carl Jung sugieren que estas mitologías del fin funcionan como lo que Jung llamaba arquetipos, patrones universales en el inconsciente colectivo humano. No son solo historias, son estructuras psicológicas, formas que la mente humana adopta naturalmente cuando confronta lo incomprensible. Y lo más incomprensible de todo es esto, que algún día todo lo que conocemos dejará de ser. Nuestras ciudades, nuestras culturas, nuestros nombres, todo se convertirá en polvo, y luego el polvo mismo se dispersará en la nada. Los mitos del fin son intentos de domesticar ese terror, de darle forma, nombre, narrativa, de convertir el caos puro en historia, porque los humanos podemos soportar casi cualquier cosa, excepto la ausencia de significado. En las tradiciones orales de los aborígenes australianos, que representan posiblemente la tradición cultural continua más antigua del planeta, 50.000 años o más, encontramos algo fascinante. Sus mitos hablan del tiempo del sueño, un tiempo fuera del tiempo donde se crearon todas las cosas. Y hay advertencias, transmitidas con absoluta seriedad, sobre cómo el tiempo del sueño puede regresar, cómo la creación puede revertirse si se rompen las leyes sagradas. Un anciano Yankunichayara en el desierto central de Australia cuenta a los jóvenes iniciados: la tierra recuerda, las rocas recuerdan, el viento recuerda, todo lo que hacemos queda grabado. Y si olvidamos nuestras canciones, si olvidamos caminar los senderos antiguos, la tierra olvidará cómo sostenernos y caeremos de regreso al vacío. ¿Poesía? Sí, pero ¿también algo más? Una ecología espiritual profunda, un reconocimiento de que la existencia es un equilibrio delicado que requiere mantenimiento constante. Esto es lo que nos dicen los orígenes geográficos de las mitologías del fin, que el apocalipsis no es solo el futuro, es una posibilidad presente en cada momento, es la sombra que acompaña a la luz de la existencia, es el precio de haber nacido en un universo gobernado por la entropía. Y quizás, solo quizás, la razón por la que estas historias persisten, la razón por la que siguen siendo contadas y recontadas y reinventadas, es que nos enseñan algo esencial sobre cómo vivir. Si el fin es inevitable, entonces cada momento adquiere un peso sagrado. Si todo es temporal, entonces el amor, la belleza, la bondad no son menos valiosas por su fragilidad. Son más valiosas precisamente por eso. Los mitos del fin, en el fondo, no hablan sobre el final. Hablan sobre el ahora. Sobre la urgencia de estar plenamente vivos mientras aún podemos.
Ahora viajemos al norte, al frío extremo, a las tierras donde el hielo y el fuego se encuentran. En Escandinavia, entre los siglos 8 y 11 después de Cristo, florecía una cultura guerrera con una mitología de una violencia y belleza pasmosas. Los vikingos, los nórdicos, los hombres del norte que navegaban mares helados con una valentía que rozaba la locura. Y en el corazón de su cosmovisión, el Ragnarok, el crepúsculo de los dioses, el fin de todo, narrado no como tragedia pasiva, sino como batalla épica. Imaginemos por un momento una noche de invierno en Noruega, en el año 900 después de Cristo. La nieve cae tan espesa que borra los límites del mundo. En una casa comunal, el fuego crepita. Las sombras bailan en las paredes de madera. Un skald, un poeta, comienza a recitar. Su voz, entrenada para proyectarse sobre el ruido de tormentas y combates, llena el espacio. Hermanos, dice, escuchad el destino que aguarda incluso a los dioses. Y comienza a narrar el Ragnarok tal como se preserva en la Edda poética y la Edda prosaica de Snorri Sturluson. Primero vienen las señales. 3 inviernos consecutivos sin verano intermedio. El Fimbulvetr, el invierno monstruoso. Podemos casi sentir ese frío que penetra hasta los huesos. El sol se debilita. Las cosechas fallan. El hambre se extiende como niebla venenosa, y con el hambre viene algo peor, la ruptura de todos los lazos sociales. Según la Völuspá, el poema profético más importante de la tradición nórdica. Hermano luchará contra hermano, padre no reconocerá a hijo, se romperán todos los juramentos, la era del hacha, la era de la espada, la era del viento, la era del lobo antes de que el mundo se desplome. Pensemos en la psicología de esto. Los nórdicos, viviendo en un ambiente hostil donde la cooperación era literalmente cuestión de supervivencia, imaginan el fin como la disolución del tejido social, cuando ya no podemos confiar el uno en el otro, cuando la familia se vuelve contra sí misma. Entonces, el apocalipsis ya ha comenzado, pero esto es solo el preludio. En algún lugar del cosmos, encadenado desde tiempos inmemoriales, el lobo Fenrir se agita. Fenrir, hijo de Loki, el dios embustero. Fenrir, a quien los dioses temieron tanto, que lo encadenaron con cadenas mágicas, hechas de cosas imposibles. El sonido de las pisadas de un gato, la barba de una mujer, las raíces de una montaña, el aliento de un pez, la saliva de un pájaro, los tendones de un oso. Un joven guerrero, sentado junto al fuego, interrumpe al skald. Pero si las cadenas están hechas de imposibles, ¿cómo pueden romperse? El poeta sonríe con tristeza, porque cuando llega el Ragnarok, hasta los imposibles se vuelven posibles. La estructura misma de la realidad se deshace. Fenrir rompe sus ataduras. Su aullido sacude los 9 mundos. Su mandíbula se abre tanto que la superior toca el cielo y la inferior roza la tierra. Corre hacia Asgard, la morada de los dioses, devorando todo a su paso. Simultáneamente, en el mar que rodea Midgard, la Tierra Media, el mundo de los humanos, Jörmungandr, la serpiente del mundo, se retuerce. Esta serpiente es tan vasta que rodea toda la tierra, mordiéndose su propia cola. Cuando suelta su cola, las olas que genera inundan continentes enteros. Y desde el sur, desde Muspelheim, el reino del fuego, llegan los hijos de Muspel liderados por Surt, el gigante de fuego. Su espada brilla más que el sol. Marcha sobre el puente arcoíris Bifrost que conecta los mundos, y el puente se derrumba
bajo sus pies. Los dioses saben que este momento llegaría. Odín, el padre de todo, lo ha sabido desde siempre. Ha pasado eones preparándose. Ha reunido a los guerreros más valientes que murieron en batalla, los Einherjar, en su salón del Valhalla. Cada día estos guerreros se entrenan. Cada noche festejan. Todo para estar listos para este día final. Pero aquí está lo extraordinario. Lo que hace al Ragnarok único entre las mitologías del fin. Los dioses saben que perderán. Odín sabe que será devorado por Fenrir. Thor sabe que matará a Jormungandr, pero morirá de su veneno. Tyr, el dios de la guerra, morirá combatiendo a Garm, el sabueso del infierno. Freyr, el dios de la fertilidad, caerá ante Surt. Lo saben, y aún así pelean. ¿Por qué? Un guerrero vikingo, antes de una batalla de la que sabe que no regresará, podría responder: porque la valentía no consiste en ganar, consiste en enfrentar lo inevitable con dignidad. El destino no se puede cambiar. Pero, ¿cómo lo enfrentamos define quiénes somos? Esta es la filosofía del Wyrd, el concepto nórdico del destino. No es predeterminación pasiva, es la comprensión de que ciertas cosas son inevitables, pero dentro de esa inevitabilidad conservamos nuestra libertad de actuar con honor. Imaginemos ahora el campo de batalla de Vigrid, la llanura donde se librará la batalla final. Se extiende por 240 kilómetros en todas direcciones. El cielo arde, la tierra tiembla. Los lobos Skel y Hati, que han perseguido al sol y la luna desde el principio de los tiempos, finalmente los alcanzan y los devoran. La oscuridad cae sobre el mundo. No es solo ausencia de luz, es la negación de la luz. Es un tipo de oscuridad que nunca habíamos conocido porque siempre, desde que nacimos, había al menos la promesa del amanecer. Ahora no hay tal promesa. En esa oscuridad, los dioses y los gigantes se encuentran. El estruendo del combate. Podemos intentar imaginarlo, pero es algo más allá de lo que nuestras mentes pueden concebir. Cuando dioses pelean, la realidad misma es su campo de batalla. Odín, montado en Sleipnir, su corcel de 8 patas, avanza hacia Fenrir. Su lanza Gungnir brilla con luz propia. Pero el lobo es demasiado vasto, demasiado hambriento. Abre sus fauces y el padre de los dioses desaparece en la oscuridad de esa garganta. Vidar, el hijo silencioso de Odín, presencia la muerte de su padre y hace algo extraordinario. Se acerca a Fenrir y coloca un pie en su mandíbula inferior. Está usando una bota especial, hecha con todos los trozos de cuero que los zapateros han descartado a lo largo de la historia. Con un movimiento que es más voluntad que fuerza, abre la mandíbula del lobo hasta partirla. Fenrir muere, pero Odín no regresa. Thor enfrenta a Jormungandr. Han sido enemigos desde antes del principio. En sus encuentros anteriores siempre alguien o algo los separaba antes del final. No esta vez. Thor golpea con Mjolnir, su martillo, la cabeza de la serpiente. El cráneo se fractura. El veneno brota como ríos. Thor da 9 pasos atrás y cae muerto. Freyr, que una vez entregó su espada mágica para conquistar a la giganta Gerda, pelea con una cornamenta de ciervo. Es valiente, es hábil, pero Surt lo atraviesa con su espada de fuego. Y luego, Surt hace algo terrible y final. Lanza fuego sobre los 9 mundos. Todo arde. Los bosques, las montañas, los mares hierven. El humo asciende hasta oscurecer las estrellas mismas y finalmente
El mundo se hunde en el océano. Silencio, oscuridad, nada. El Skald hace una pausa. El fuego crepita. Los oyentes están inmóviles. Algunos tienen lágrimas en las mejillas. ¿Pero es este el final de la historia? No, porque los nórdicos, con su sabiduría profunda sobre la naturaleza cíclica de las cosas, añaden algo más. Después de un tiempo imposible de medir, la tierra emerge del mar, verde, nueva, purificada. Dos humanos, Leif y Lifthrasir, que se escondieron en el bosque de Hoddmimir durante la conflagración, emergen. Comenzarán de nuevo la raza humana y algunos dioses. Los hijos de los dioses que cayeron sobreviven. Vidar está ahí, Vali, Modi y Magni, hijos de Thor, llevan el martillo de su padre, Balder. El dios hermoso que había muerto antes del Ragnarok regresa del reino de los muertos. Se reúnen en la llanura donde antes estaba Asgard y encuentran entre las cenizas las piezas de oro con las que los dioses solían jugar. Recordamos, dice uno. Aprendimos, dice otro. Haremos mejor, dicen todos. Un nuevo sol, hija del antiguo, comienza a brillar en el cielo. Los campos se llenan de cosechas que crecen sin ser sembradas. Ha comenzado un nuevo ciclo. Esta es la promesa del Ragnarok. No es un final absoluto. Es renovación a través de la destrucción. Es la primavera que sigue al invierno más brutal imaginable. Las excavaciones arqueológicas en sitios vikingos revelan algo fascinante. Amuletos con símbolos del Ragnarok, no como advertencia de terror, sino como recordatorio. Memento mori nórdico. Recuerda que todo termina, incluso los dioses mueren, entonces vive con valor. Un guerrero antes de zarpar hacia lo desconocido, una madre en parto difícil, un anciano enfrentando el invierno de su vida. Todos podían tocar el amuleto y pensar, si incluso Odín enfrenta su destino sin retroceder, ¿cómo podría yo hacer menos? El Ragnarok no es solo mitología, es filosofía práctica. Es un manual para vivir en un mundo duro, donde la muerte es cierta y la comodidad rara. Y quizás hay algo más. Quizás los nórdicos, viviendo en el extremo norte, experimentando las auroras boreales, los largos inviernos oscuros, los veranos de luz perpetua, quizás ellos sentían visceralmente que el mundo era un lugar de extremos en equilibrio precario, que el orden era temporal y el caos eterno. Su apocalipsis refleja su experiencia vivida del mundo, hermoso, brutal, impermanente, pero enfrentable, siempre enfrentable, con una espada en la mano y un canto en los labios. Ahora crucemos el océano Atlántico, viajemos a un valle alto rodeado de volcanes. El año es 1500 después de Cristo. El imperio azteca, o mexica como se llamaban a sí mismos, domina gran parte de Mesoamérica desde su capital, Tenochtitlan. Imaginemos la ciudad al amanecer. El lago Texcoco refleja los primeros rayos del sol como un espejo de plata líquida. Las pirámides se elevan hacia el cielo. En lo alto del templo mayor, un sacerdote espera la salida del astro rey, pero no la espera con la tranquilidad de quien sabe que el sol saldrá. La espera con la ansiedad de quien sabe que quizás no lo haga. Porque para los aztecas, cada amanecer es un milagro que debe ser ganado. Esta es la esencia de la cosmología méxica. El universo es frágil, extremadamente frágil, y solo el sacrificio constante, sangre, vidas, devoción absoluta, mantiene la maquinaria cósmica en funcionamiento.
¿De dónde viene esta visión tan particular del fin del mundo? De la historia misma del cosmos según los mexicas. En el principio, según el códice Chimalpopoca y otros textos preservados, no hubo un solo comienzo. Hubo 5 intentos de los dioses de crear un mundo estable. 5 soles, 5 humanidades, 5 fracasos. El primer sol se llamaba Nahui Ocelotl, 4 jaguar. El dios Tezcatlipoca se convirtió en sol, pero había problemas. Los humanos de esta era eran gigantes que se alimentaban de bellotas. Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, eran rivales cósmicos. En su lucha, Quetzalcóatl golpeó a Tezcatlipoca y lo derribó del cielo. Sin sol, el mundo se sumió en oscuridad, y en esa oscuridad, los jaguares devoraron a todos los gigantes. Podemos casi escuchar los rugidos, sentir el terror de ser cazado por felinos divinos en una noche sin fin. El segundo sol fue Nahui Hecatl, 4 viento. Esta vez Quetzalcóatl se convirtió en sol. Los humanos eran más pequeños, comían piñones, pero la rivalidad continuó. Tezcatlipoca se vengó convirtiendo a Quetzalcóatl en jaguar. El dios sol caído, furioso, desató huracanes que destruyeron el mundo. Los pocos humanos que sobrevivieron se transformaron en monos, aferrados a los árboles para no ser arrastrados por los vientos apocalípticos. El tercer sol, Nahui Quiahuit, 4 lluvia. Tlaloc, el dios de la lluvia, se ofreció como sol. Los humanos comían semillas acuáticas, pero Tezcatlipoca sedujo a la esposa de Tlaloc. El dios de la lluvia, consumido por el dolor y la ira, retiró la lluvia del mundo. Sequía absoluta. Podemos imaginar los campos agrietados, la lengua hinchada de sed, las oraciones desesperadas sin respuesta. Finalmente, Quetzalcóatl, compadecido, hizo llover, pero no agua, fuego. Llovió fuego del cielo. Volcanes erupcionaron. La tierra se convirtió en magma. Los humanos que sobrevivieron se transformaron en pájaros, huyendo hacia el cielo que los traicionaba. El cuarto sol fue Nahuiatl, 4 agua. Chalchutlicue, la diosa del agua, se convirtió en sol. Los humanos comían una semilla llamada Acicintli. Este mundo duró más que los anteriores, pero nuevamente Tezcatlipoca intervino. Dijo a Chalchutlicue que su amor por los humanos era fingido. La diosa, herida, lloró durante 52 años. Sus lágrimas inundaron el mundo. Las montañas desaparecieron bajo las aguas. El cielo mismo cayó sobre la tierra. Los pocos humanos sobrevivientes se convirtieron en peces. Un anciano sacerdote azteca, enseñando a un joven iniciado, dice: ¿ves el patrón, muchacho? Cada vez los dioses intentaron crear algo perfecto. Cada vez sus propios conflictos destruyeron la creación. Los dioses aprendieron algo. No pueden crear solos. Necesitan ayuda. Nuestra ayuda, el quinto sol. Nuestro sol es Nahui-Olin, 4 movimiento, también llamado Tonatiuh, el sol actual, y su creación fue diferente. Después del diluvio que terminó el cuarto mundo, los dioses se reunieron en Teotihuacán, la ciudad de los dioses. El mundo estaba en oscuridad, frío, inmóvil. Los dioses sabían que se necesitaba un nuevo sol, pero también sabían el costo. 2 dioses se ofrecieron como voluntarios: Tecusistecatl, el orgulloso y rico, y Nanahuatzin, el humilde y enfermo. Cubierto de llagas, construyeron una enorme hoguera.
Ardió durante 4 días. Cuando estuvo lista, llegó el momento de la verdad. Uno de ellos debía arrojarse al fuego para convertirse en sol. Tecusistecatl se acercó y retrocedió. El calor era demasiado intenso. Lo intentó 4 veces. 4 veces su valor flaqueó. Entonces Nanahuatzin, el humilde, cerró los ojos. No dudó. Se arrojó al centro de las llamas. El fuego lo consumió, y del fuego emergió el sol. Tecutistecatl, avergonzado, finalmente encontró el coraje y se arrojó también. Se convirtió en la luna, pero había un problema. El nuevo sol no se movía. Permanecía inmóvil en el horizonte, ardiendo. Los dioses comprendieron. Necesitaba alimentación. Necesitaba el fluido sagrado de la vida. Sangre. Así que uno por uno, los dioses se sacrificaron. Quetzalcóatl les abrió el pecho y extrajo sus corazones. Con su sangre, el sol comenzó a moverse a través del cielo. Este es el mito fundacional del sacrificio azteca. No es crueldad gratuita, es un pacto cósmico. Los dioses se sacrificaron para crear el sol. Los humanos deben sacrificarse para mantenerlo en movimiento. Un guerrero capturado, momentos antes de ser sacrificado en lo alto de la pirámide, no ve su muerte como tragedia. Es honor, es propósito cósmico. Su corazón aún latiendo será elevado hacia el sol. Su sangre alimentará al astro que da vida a todo. Sin su sacrificio, sin los sacrificios de miles como él, el universo se detendría. Y el quinto sol, nuestro sol, también está destinado a terminar. Según los códices, terminará con terremotos. Nahui Olin. 4 movimiento. El movimiento de la tierra misma que se sacudirá hasta que todo se desmorone. Los estudiosos modernos han descubierto algo fascinante en las crónicas aztecas. La sociedad mexica vivía con una ansiedad apocalíptica constante. No era solo teórica, era práctica. Cada 52 años completaba un ciclo calendárico llamado Xiuhmolpili. Al final de cada ciclo existía la posibilidad real de que el sol no volviera a salir. La última noche del ciclo, todos los fuegos en todo el imperio se apagaban. Total oscuridad. Imaginemos Tenochtitlan en esa noche. 200,000 personas en silencio absoluto, ni una antorcha, ni una hoguera. Las familias se abrazan en la oscuridad. Las mujeres embarazadas se ponen máscaras de hojas de maguey para que, si esta noche el mundo termina y ellas se transforman en monstruos, al menos sean monstruos vegetales y no devoren a sus propios hijos. Los niños son mantenidos despiertos. Si se duermen, podrían convertirse en ratones cuando llegue el cataclismo. En el Cerro de la Estrella, los sacerdotes esperan, vigilan el cielo, específicamente las Pléyades. Si las Pléyades cruzan el cenit del cielo, el universo continuará otros 52 años. Cuando las estrellas alcanzan el punto preciso, un sacerdote sacrifica a un guerrero capturado. En su pecho abierto, enciende el fuego nuevo. Si la llama prende, el mundo está salvado. Por ahora, corredores llevan antorchas desde el fuego nuevo a todos los templos del imperio, de los templos a las casas. Al amanecer, todo el valle del Anáhuac está iluminado. La gente llora de alivio. Hay 52 años más, 52 años más de amaneceres, pero también 52 años más de responsabilidad, porque mantener el sol en movimiento requiere sangre constante. Los aztecas realizaban sacrificios a escala industrial, no por sadismo, por terror cósmico. Un mercader pocteca, viajando a tierras lejanas, escucha a un extranjero criticar las prácticas aztecas. ¿Cómo pueden matar a tanta gente?
pregunta el extranjero horrorizado. El pocteca responde con calma. ¿Cómo pueden ustedes no hacerlo? ¿No ven que el sol se debilita? ¿No notan que cada día podría ser el último? Nosotros entendemos el costo de la existencia. El universo no nos debe nada. Debemos ganarnos cada momento. Esta es la diferencia filosófica crucial. Para muchas culturas, el apocalipsis es castigo por el pecado. Para los aztecas, el apocalipsis es el estado natural. La existencia es la excepción que debe ser peleada, ganada, mantenida con esfuerzo titánico. Cuando Hernán Cortés y los conquistadores españoles llegaron en 1519, los aztecas experimentaron una crisis teológica profunda, porque llegaron en el año Seacatl, un Ocaña, el año profetizado para el regreso de Quetzalcóatl. ¿Y si estos extranjeros barbados eran dioses? ¿Y si su llegada marcaba el fin del quinto sol? Moctezuma, el Tlatoani, el emperador, vaciló, no por cobardía, sino por incertidumbre cósmica. ¿Debía resistir a dioses o era este el fin ordenado por el destino? En cierto sentido, tenía razón. La llegada de los españoles sí marcó el fin de un mundo, no el fin del cosmos, pero sí el fin del universo azteca. Su religión fue prohibida, sus templos destruidos, sus códices quemados, y sin embargo, la obsesión con el fin del mundo sobrevivió. Se sincretizó con el cristianismo. El calendario de cuenta larga maya, mal interpretado, dio origen a la histeria del 2012. La idea de que vivimos en el tiempo prestado, que cada momento es precioso porque podría ser el último. Esa idea persiste, porque quizás los aztecas entendieron algo que hemos olvidado, que el apocalipsis no es solo un evento futuro, es una posibilidad presente, que la continuidad no es garantizada, que todo lo que tenemos, civilización, belleza, amor, vida, existe en equilibrio precario sobre el abismo, y que quizás, solo quizás, esa precariedad es lo que hace que valga la pena. Ahora viajemos al antiguo Irán, a las tierras donde, hace más de 3000 años, nació una de las religiones más influyentes e incomprendidas de la historia, el zoroastrismo. Imaginemos el altiplano iraní. El año es 1200 a.C. Un sacerdote llamado Zaratustra, o Zoroastro en su forma helenizada, recibe una visión que cambiará la historia del pensamiento religioso humano. Ve el cosmos no como un lugar neutral donde dioses caprichosos juegan con destinos humanos. Ve una batalla épica entre el bien absoluto y el mal absoluto, entre Ahura Mazda, el señor de la sabiduría, y Angra Mainyu, el espíritu destructivo. Y más importante aún, ve el final de esa batalla. El concepto zoroástrico del fin se llama Frashokereti. Podemos intentar traducirlo como renovación, rehabilitación o hacer brillante, pero ninguna traducción capta completamente su significado. Es la transformación final y total del cosmos, el día en que el bien triunfará definitivamente sobre el mal, no temporalmente, definitivamente, para siempre. Esta es una idea revolucionaria. La mayoría de las mitologías que hemos explorado son cíclicas. Todo termina para comenzar de nuevo. El Ragnarok lleva a un nuevo mundo, pero ese mundo también terminará eventualmente. Los soles aztecas se suceden uno tras otro, pero el Frashokereti es lineal. La historia tiene dirección, tiene propósito y tiene un final verdadero. Los textos sagrados del zoroastrismo, el Avesta, describen el desarrollo de la historia cósmica en períodos
de 3000 años. 12.000 años en total, divididos en 4 épocas. La primera época fue de perfección espiritual, existencia sin materia. Ahura Mazda creó los arquetipos de todo lo que vendría. La segunda época vio la creación del mundo material, perfecto, luminoso, incorruptible. Pero Angra Mainyu atacó. Introdujo la muerte, la enfermedad, la corrupción. El invierno en un mundo que antes solo conocía la primavera. La tercera época comenzó con el primer humano, Gallomartan. De su muerte surgió la primera pareja humana, y con ellos la posibilidad de elección, porque aquí está la clave del zoroastrismo. Los humanos no son peones, son participantes activos en la batalla cósmica. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción inclina la balanza hacia el bien o el mal. Un granjero zoroástrico, en algún momento del año 500 a.C., se despierta antes del alba. Antes de comenzar su día, recita la oración fundamental: pienso bien, hablo bien, actúo bien. Mantra espenta, palabra sagrada, porque cree genuinamente que cómo vive este día. Si trata bien a sus animales, si dice la verdad, si ayuda a su vecino, afecta el resultado de la batalla cósmica. No es solo moralidad personal, es responsabilidad cósmica. La cuarta época. Nuestra época es el tiempo de la separación final. El bien y el mal están en conflicto abierto y se intensificará hasta el Frasho Quereti. ¿Cómo será? Según el Bundahish, texto zoroástrico que detalla la cosmología, el proceso comenzará con señales claras. 3 salvadores nacerán, uno tras otro, cada 1000 años. El último, el Saushant, será concebido milagrosamente. La semilla de Zaratustra, preservada en un lago sagrado, concebirá en una virgen que se bañe allí. Este Salvador final reunirá a todos los justos. Les dará a beber el elixir blanco, una sustancia que los hará inmortales. Entonces comenzará la resurrección. Todos los muertos, todos los que han vivido alguna vez, resucitarán. Cuerpo y alma reunidos, no como fantasmas, como personas completas. Un sacerdote zoroástrico, enseñando esta doctrina en el siglo IV a.C., se enfrenta a un escéptico. ¿Cómo puede ser? Los cuerpos se pudren, se convierten en polvo. El polvo se esparce. ¿Cómo puede la misma persona reconstruirse? El sacerdote responde: Ahura Mazda, que creó de la nada, ¿no puede recrear de algo? El polvo recuerda, los huesos recuerdan, el espíritu recuerda, y en el día del Frasho Quereti, la memoria se hará carne. Una vez que todos hayan resucitado, viene el juicio, pero no un juicio como lo imaginamos. Es purificación. Un río de metal fundido fluirá sobre toda la tierra. Los justos lo atravesarán como si fuera leche tibia. Sentirán placer. Los malvados sentirán cada gota de dolor que causaron. Pero, atención, este no es castigo eterno. Es purificación temporal, porque el objetivo no es venganza, es rehabilitación. Incluso los más malvados, después de purificados, se unirán a los justos. Incluso Angra Mainyu y sus demonios serán despojados de su poder. El mal no será destruido, será transformado, o mejor dicho, será revelado como nunca habiendo sido realmente separado del bien. La dualidad se resolverá en unidad.
Este es un concepto profundamente sofisticado. El mal no es una fuerza igual y opuesta al bien, es la distorsión del bien. Es bien mal entendido, mal aplicado, mal dirigido y puede ser corregido. Después de la purificación por fuego, la tierra misma será transformada. Las montañas se derretirán, los valles se elevarán, la tierra se volverá perfectamente plana. No habrá día ni noche, porque Ahura Mazda mismo será la luz. Y aquí viene algo extraordinario que distingue al zoroastrismo. El mundo material no será abandonado. No ascenderemos a algún plano espiritual etéreo. El mundo físico será perfeccionado. Comeremos, pero sin hambre. Viviremos en cuerpos, pero sin enfermedad ni envejecimiento. Tendremos relaciones, pero sin conflicto. Toda la alegría de la existencia física, sin ninguno de sus dolores. Este concepto, que lo material es bueno y será salvado, no destruido, tuvo influencia profunda en religiones posteriores. El cristianismo adoptó la resurrección corporal. El Islam adoptó el juicio y la purificación. El judaísmo incorporó elementos mesiánicos, pero hay algo más en el Frashokhereti que vale la pena explorar: la idea del tiempo como aliado. En mitologías cíclicas, el tiempo es neutral o incluso hostil. Todo lo que construyes será destruido. Todo lo que amas se perderá. El tiempo es el gran devorador. Pero en la visión zoroástrica, el tiempo es progresivo. Cada generación puede mejorar. Cada acto bueno es acumulativo. La historia no es un círculo, es una espiral ascendente hacia la perfección. Un astrónomo zoroástrico en el siglo V a.C. observa las estrellas desde lo alto de una torre. Ve patrones, ciclos dentro de ciclos, pero también ve, o cree ver, una dirección. Las estrellas marchan hacia algún destino. El cosmos no es una máquina perpetua, es un proceso con conclusión. Esta idea se siente moderna, se siente casi científica. El universo tiene historia, el universo evoluciona, y en esa evolución, nosotros tenemos un papel. Las excavaciones arqueológicas en antiguos templos del fuego zoroástricos revelan algo fascinante. Altares donde el fuego sagrado ardía perpetuamente. Siglos, en algunos casos, generaciones de sacerdotes alimentando la misma llama. ¿Por qué? Porque el fuego representa a Ahura Mazda. Representa la luz, la verdad, la transformación. Y mantener el fuego vivo era mantener viva la promesa del Frashokhereti. Un joven sacerdote, tomando su turno de vigilancia nocturna junto al fuego eterno, piensa: mis abuelos alimentaron esta llama, los abuelos de mis abuelos, y algún día, quizás muy lejano, esta llama será parte del fuego final que purificará el mundo. Mi pequeño acto, añadir leña, es parte de algo infinitamente vasto. Cuando Alejandro Magno conquistó el imperio persa en el año 330 a.C., una de las tragedias que los zoroástricos lamentaron fue la extinción de algunos fuegos sagrados. No era solo pérdida religiosa, era pérdida cósmica. Esas llamas habían ardido por siglos, eran eslabones en una cadena que conectaba el presente con la promesa del futuro. Pero la idea sobrevivió. Incluso cuando el zoroastrismo fue eclipsado por el Islam en Persia, pequeñas comunidades preservaron la fe. Los parsis en India mantuvieron los fuegos vivos y los mantienen aún hoy. Porque el Frashokhereti no ha llegado. Aún esperamos. El mundo aún sufre. El mal aún existe. La muerte aún reclama a todos. Pero
La promesa permanece, que algún día, un día que quizás nuestros cálculos no puedan predecir, pero que llegará con certeza, el fuego de purificación arderá, los muertos resucitarán, las lágrimas serán enjugadas, y el universo será, finalmente, lo que siempre estuvo destinado a ser: perfecto, completo, luminoso. Y nosotros, cada uno de nosotros que alguna vez haya vivido, estaremos allí para verlo. Ahora viajemos hacia el este, al subcontinente indio, a una tradición religiosa y filosófica tan antigua y compleja que desafía cualquier resumen simple: el hinduismo. Pero si hay un concepto que captura la visión hindú del fin del mundo, es pralaya, disolución, el momento en que el universo se repliega sobre sí mismo, regresando al origen solo para expandirse de nuevo. Imaginemos las orillas del Ganges. El año es 800 a.C. Un sabio se sienta en meditación mientras el amanecer pinta el río de dorado. Ha pasado décadas contemplando la naturaleza de la realidad y ha llegado a una conclusión que es tanto tranquilizadora como aterradora. Todo es transitorio. Absolutamente todo. No solo las vidas individuales, no solo las civilizaciones, incluso los dioses son transitorios. Incluso Brahma, el creador, nacerá y morirá una y otra vez, en ciclos tan vastos que desafían la comprensión humana. El tiempo en el hinduismo se mide en yugas, 4 eras que juntas forman un Mahayuga, un gran ciclo. Cada yuga es más corta y más oscura que la anterior. Satya Yuga, la era de la verdad, dura 1.728.000 años. Los humanos son gigantes virtuosos. Viven 100.000 años. No hay enfermedad, no hay engaño, no hay sufrimiento. Es perfección. Treta Yuga, la era de 3/4, dura 1.296.000 años. El Dharma, la ley cósmica, el orden correcto, comienza a declinar. Aparece el sacrificio, aparece la desigualdad, pero aún es una era mayormente dorada. Devapara Yuga, la era de 2 mitades, dura 864.000 años. El Dharma ha caído a la mitad de su potencia original. Las guerras comienzan, la falsedad se extiende. Los humanos viven solo 1.000 años y miden solo 14 pies de altura. Y finalmente, Kali Yuga, la era de hierro, la edad oscura, nuestra era, dura 432.000 años. Comenzó, según los cálculos tradicionales, el 18 de febrero del año 3102 a.C., el día en que Krishna, el avatar de Vishnu, dejó la tierra después de la gran guerra descrita en el Mahabharata. Podemos casi escuchar el último aliento de Krishna. Yace bajo un árbol, herido por la flecha de un cazador que lo confundió con un ciervo. Sus devotos lo rodean, llorando. ¿Qué será de nosotros?, preguntan. ¿Qué será del mundo sin ti? Krishna sonríe. El mundo seguirá su curso. La era oscura comenzará. Pero no desesperen, porque incluso Kali Yuga terminará, y después, renovación. ¿Cómo es Kali Yuga? Los textos hindúes, el Mahabharata, los Puranas, el Vishnu Purana, ofrecen descripciones inquietantemente específicas. En Kali Yuga, el Dharma estará sobre una sola pata, reducido a un 25% de su fuerza. Los líderes serán corruptos. Gobernarán solo para su propio beneficio. La riqueza será la medida del valor. La apariencia externa reemplazará la virtud interna. Los matrimonios se harán por conveniencia, no por amor. La belleza física será más valorada que el carácter. Las mujeres serán objetos.
Los hombres violentos y lascivos. Los maestros venderán conocimiento. Los sacerdotes comerciarán con lo sagrado. La espiritualidad será performance, no transformación. La familia se desintegrará. Los hijos no respetarán a los padres. Los hermanos se traicionarán por dinero. La conexión humana será superficial y transaccional. La comida estará contaminada. El aire estará sucio. El agua envenenada. Las enfermedades proliferarán. Un brahmin, sacerdote y estudioso, en el año 200 después de Cristo, lee estas profecías antiguas. Mira a su alrededor. ¿Ya está sucediendo? ¿O es que cada generación siente que vive en el peor de los tiempos? Pero los textos dicen más, cerca del final de Kali Yuga. Y recuerda, aún nos quedan más de 425,000 años. Las cosas empeorarán dramáticamente. Los humanos vivirán solo 20 o 30 años. Medirán menos de 1 metro. La estatura física refleja la estatura espiritual. Las estaciones se confundirán. Lloverá en tiempos equivocados. Las cosechas fallarán. El hambre será endémica. Y lo más terrible, la memoria del Dharma se perderá casi completamente. La gente olvidará las enseñanzas antiguas, olvidará cómo vivir en armonía, olvidará incluso por qué deberían intentarlo. En ese punto más oscuro, cuando toda esperanza parezca perdida, aparecerá Kalki. Kalki es el 10º y último avatar de Vishnu. Nacerá en una aldea llamada Shambhala. Montará un caballo blanco. Llevará una espada flamígera. Y su tarea será simple y terrible. Destruir a los malvados, restaurar el Dharma y terminar Kali Yuga. No mediante enseñanza, no mediante compasión, mediante violencia purificadora. Esto es inquietante para muchos que conocen el hinduismo principalmente a través de figuras como Krishna o Buda. Destrucción violenta. ¿No se supone que el hinduismo enseña no violencia? Pero aquí está la complejidad. El hinduismo contiene multitudes. Contiene yoga y meditación, pero también contiene diosas guerreras como Kali y Durga. Contiene ascetismo, pero también celebración sensual. Contiene paz, pero también reconoce que a veces el orden requiere destrucción de lo desordenado. Kalki viene no como castigo, sino como cirujano cósmico, cortando lo gangrenado para que lo sano pueda regenerarse. Después de que Kalki complete su tarea, Kali Yuga terminará. Los supervivientes, aquellos cuya espiritualidad se preservó, incluso en la edad más oscura, serán la semilla del próximo Satya Yuga. Y el ciclo comenzará de nuevo. 1.728.000 años de perfección gradualmente declinando a través de las eras hasta otra Kali Yuga. 70. Y un Mahayugas. 70. Y un ciclos de las 4 eras. Constituyen un Manvantara. La era de un Manu, el progenitor de la humanidad. 14 Manvantaras forman un día de Brahma o un Kalpa. Cada Kalpa dura 4.320 millones de años. Y al final de cada Kalpa viene Pralaya. Imaginemos este momento, no con miedo, sino con el asombro que inspira contemplar la inmensidad absoluta. Primero, el sol se multiplica. 12 soles aparecen en el cielo. Su calor combinado evapora todos los océanos. Los ríos se secan, los lagos desaparecen. La tierra se agrieta. Luego, el fuego. Incendios que consumen bosques, ciudades, montañas. Todo lo que puede arder, arde. Después, nubes de tormenta se forman. Llueve sin parar durante 100 años. Las aguas cubren todo. La tierra se disuelve de nuevo en el océano primordial. Vishnu, el preservador,
Se recuesta sobre la serpiente cósmica Ananta, flotando en el océano de disolución. Duerme, y en su sueño, sueña el próximo universo. Cuando despierta, del ombligo de Vishnu, crece un loto. En ese loto nace Brahma, y Brahma comienza de nuevo la creación. Un yogi, en profunda meditación en una cueva del Himalaya, contempla estos ciclos y de repente comprende algo que transforma su terror en paz. Estos ciclos, piensa, son el aliento de Brahman. El absoluto respira, expansión, creación, mantenimiento, disolución, contracción, inspiración y expiración. Y nosotros somos pensamientos en la mente de eso que respira. Esta comprensión lleva a una conclusión radical. Si todo es transitorio, si incluso el universo nace y muere, entonces aferrarse a cualquier cosa es fuente de sufrimiento. No porque las cosas no importen, sino porque su naturaleza es cambiar, fluir, transformarse. El objetivo, entonces, no es evitar el pralaya, es liberarse de la identificación con lo que será disuelto. Es despertar a la identidad verdadera como Atman, el ser eterno, que es idéntico a Brahman, el absoluto. Cuando logras esto, cuando realizas que tu verdadera naturaleza es lo que observa los ciclos, no lo que está atrapado en ellos, entonces, incluso presenciar la disolución del universo es como ver una ola regresar al océano del que surgió. No es tragedia, es retorno a casa. Las escrituras budistas, que surgieron como reforma del hinduismo en el siglo VI a.C., llevan esta idea aún más lejos. Buda enseñó sobre múltiples universos surgiendo y colapsando simultáneamente. Sistemas mundiales tan numerosos como granos de arena en el Ganges. Un monje budista medita sobre la impermanencia. Este cuerpo es impermanente. Esta mente es impermanente. Esta tierra es impermanente. Este sistema solar es impermanente. Este universo es impermanente. ¿Qué entonces es permanente? Solo el despertar. Solo la comprensión de la impermanencia misma. Esta es quizás la visión más filosóficamente sofisticada del Apocalipsis. No es un evento que tememos o esperamos, es un hecho de la naturaleza de la realidad. Y la pregunta no es ¿cómo lo evitamos?, sino ¿cómo nos relacionamos con ello? ¿Con resistencia y terror? ¿O con aceptación y ecuanimidad? El Bhagavad Gita, ese texto fundamental del hinduismo, contiene un momento que captura esto perfectamente. Arjuna, el guerrero, está a punto de entrar en batalla, pero duda. Los enemigos son sus propios primos, sus maestros. ¿Cómo puede matarlos? Krishna, su auriga y consejero, que es realmente el dios Vishnu disfrazado, le muestra su forma universal. Arjuna ve todo el cosmos, ve el pasado, el presente, el futuro simultáneamente, ve nacimientos y muertes de galaxias, ve el ciclo interminable de creación y destrucción. Y Krishna le dice: yo soy el tiempo, el destructor de mundos. Estos guerreros ya están muertos. Tú simplemente juegas tu parte en un drama ya escrito. No es fatalismo, es perspectiva cósmica. Cuando ves el panorama completo, cuando entiendes que eres parte de algo inmensamente vasto, entonces puedes actuar con desapego, no porque nada importe, sino porque todo importa de manera diferente a como creías. Así que cuando los hindúes contemplan Kali Yuga y Pralaya, no lo hacen necesariamente con terror. Lo hacen con una mezcla de asombro,
aceptación y quizás un toque de humor cósmico. Porque si todo esto ya ha sucedido infinitas veces y sucederá infinitas veces más, entonces quizás lo único razonable es reír, amar mientras podamos, buscar la liberación y confiar en que el universo sabe lo que está haciendo, incluso cuando se está disolviendo. Ahora hagamos algo diferente. Salgamos del pasado antiguo. Entremos en nuestro presente y nuestro futuro posible, porque aquí está lo extraordinario. La humanidad moderna, con toda nuestra ciencia, con toda nuestra tecnología, con todo nuestro conocimiento, seguimos obsesionados con el fin del mundo, quizás más que nunca. Pero nuestros apocalipsis han cambiado de forma. Ya no vienen de los dioses, vienen de nosotros mismos, o de las consecuencias ciegas de las leyes naturales que hemos aprendido a comprender. Imaginemos una sala de conferencias en Los Álamos, Nuevo México. El año es 1945. Un grupo de científicos, los más brillantes de su generación, han creado algo terrible y maravilloso: la bomba atómica. Robert Oppenheimer, el físico teórico que lideró el proyecto Manhattan, presencia la primera detonación nuclear en la prueba Trinity. Ve el hongo atómico elevarse hacia el cielo del desierto, y en ese momento le vienen a la mente palabras del Bhagavad Gita. Ahora me he convertido en muerte, el destructor de mundos. Por primera vez en la historia humana, tenemos el poder de causar nuestro propio apocalipsis. No necesitamos a los dioses para eso. Podemos hacerlo nosotros mismos. Un mes después, Hiroshima y Nagasaki demuestran que no es solo teoría. En segundos, 200,000 personas mueren y el mundo entra en una nueva era. La era donde el fin del mundo pasó de ser mito a ser posibilidad práctica. Durante la Guerra Fría, entre los años 40 y 80 del siglo XX, la humanidad vivió bajo la sombra de la destrucción mutua asegurada. Los Estados Unidos y la Unión Soviética tenían suficientes armas nucleares para destruir la civilización múltiples veces. Podemos casi sentir la ansiedad de esas décadas. Cada niño de escuela practicando simulacros de ataque aéreo. Agáchate y cúbrete, como si un escritorio pudiera protegerte de una explosión que vaporiza ciudades enteras. Un padre en 1962, durante la crisis de los misiles cubanos, mira a sus hijos dormir. Sabe que en este momento hay misiles apuntando a su ciudad. Sabe que hombres fallibles, no dioses, solo hombres, tienen sus dedos sobre botones que podrían terminar todo. Se pregunta, ¿es este el fin? ¿Terminará no con fuego de los cielos, sino con fuego de nuestras propias manos? La crisis se resuelve. El mundo respira, pero la posibilidad permanece. Científicos desarrollan el concepto de invierno nuclear. Si suficientes bombas explotan, el humo y las cenizas bloquearán el sol. Las temperaturas caerán dramáticamente. Las cosechas fallarán globalmente. Incluso los no alcanzados directamente por las explosiones morirán de hambre y frío. Es el Fimbulvet nórdico. Es Kali Yuga acelerado. Es el diluvio, pero de fuego. Todos nuestros mitos antiguos, validados por la física moderna. Pero las armas nucleares no son nuestra única amenaza existencial. En 1962, Rachel Carson publica Primavera Silenciosa. Documenta cómo los pesticidas están destruyendo ecosistemas. Imagina un futuro sin pájaros, sin el canto matutino que la humanidad ha escuchado desde que existimos. Es un apocalipsis más silencioso, más gradual, pero no menos total. Desde entonces, hemos añadido más amenazas a la lista.
cambio climático, colapso de biodiversidad, pandemias, inteligencia artificial descontrolada, nanotecnología, bioterrorismo. Un climatólogo, en el año 2024, examina datos de temperaturas globales, niveles de dióxido de carbono, derretimiento de glaciares, ve patrones que sugieren puntos de inflexión, momentos después de los cuales el cambio se vuelve irreversible y autorreforzante. Estamos, piensa, creando nuestro propio Ragnarok, desatando fuerzas que no podemos controlar, y a diferencia de los dioses nórdicos, nosotros no moriremos heroicamente en batalla, moriremos ahogados en nuestro propio exceso. Pero hay una diferencia crucial entre nuestros apocalipsis modernos y los antiguos. Los antiguos eran inevitables, destinados, escritos en la estructura del cosmos. Todo lo que podías hacer era aceptarlos con dignidad o intentar retrasarlos con sacrificios. Los nuestros son opcionales, son el resultado de elecciones, lo cual los hace más aterradores, pero también más esperanzadores. Porque si nosotros creamos el problema, podemos resolverlo. El reloj del Apocalipsis, creado en 1947 por científicos del Boletín de Científicos Atómicos, mide simbólicamente qué tan cerca estamos de la medianoche. Medianoche representa catástrofe global, guerra nuclear, colapso climático. El fin. A lo largo de décadas, el reloj se ha movido hacia adelante y hacia atrás, avanzando cuando aumentan las tensiones nucleares o el cambio climático acelera, retrocediendo cuando se firman tratados de desarme o se toman medidas ambientales. En enero de 2025 está a 90 segundos de la medianoche, el más cerca que ha estado jamás. Un científico que mantiene el reloj dice en una entrevista: "No es profecía, es advertencia. Estamos diciendo, miren qué cerca estamos del borde. Todavía podemos retroceder, pero la ventana se estrecha". ¿Y la gente escucha? Algunos sí. Movimientos ambientalistas, tratados de no proliferación nuclear, investigación en energías renovables. Cada acción es un pequeño empujón del reloj hacia atrás, pero otros no. Naciones siguen construyendo arsenales, emisiones de carbono siguen subiendo, bosques siguen siendo talados. Es como si estuviéramos representando todos nuestros mitos a la vez. Somos los aztecas, creyendo que debemos sacrificar algo para mantener el sol en movimiento, pero no sabemos qué sacrificar. Comodidad, crecimiento económico, estilo de vida. Somos los nórdicos, enfrentando un destino que conocemos pero no podemos evitar, excepto que tal vez sí podemos, si encontramos el coraje. Somos los zoroástricos, creyendo que nuestras acciones individuales importan en la batalla cósmica, pero inseguros de si el bien realmente triunfará. Y quizás más que nada, somos como los hindúes en Kali Yuga, viviendo en una era de declinio, viendo cómo el Dharma, el orden correcto, se desmorona, esperando un salvador que quizás no venga. O quizás el salvador somos nosotros mismos. Colectivamente, hay un concepto en la ciencia moderna llamado filtro de Fermi. Es una posible respuesta a la paradoja de Fermi. Si el universo es tan vasto, si hay tantas estrellas, tantos planetas, ¿dónde están todos los alienígenas? Una respuesta aterradora. Quizás las civilizaciones avanzadas se autodestruyen, quizás hay un filtro, una prueba, que la mayoría de las especies inteligentes no pasan. Desarrollan tecnología capaz de destruirlas antes de desarrollar la sabiduría para no usarla.
Quizás estamos en ese filtro ahora. Esta es nuestra prueba cósmica. Podemos convertirnos en una especie de tipo primero en la escala Kardashev, capaces de aprovechar toda la energía de nuestro planeta, sin destruirnos en el proceso. Un astrónomo, mirando las estrellas desde un observatorio en Chile, contempla esta pregunta. Ahí fuera, piensa, podrían haber miles de mundos silenciosos, civilizaciones que llegaron hasta donde nosotros y fracasaron. Sus ciudades, sus culturas, sus sueños, polvo flotando alrededor de soles muertos. No queremos ser otro de esos silencios, pero también hay razones para esperanza. Nunca antes en la historia humana hemos estado tan conectados. Un descubrimiento en un laboratorio en China puede ser replicado en Canadá horas después. Una idea buena puede propagarse globalmente en días. Nunca hemos tenido tanto conocimiento. Entendemos la física del clima, entendemos la genética, entendemos los sistemas complejos. Tenemos herramientas que nuestros ancestros habrían considerado magia divina. Y nunca hemos tenido tantas personas dedicadas a resolver estos problemas. Científicos, activistas, ingenieros, políticos, artistas, todos trabajando a su manera para empujar el reloj hacia atrás. El autor y futurista Stuart Brand dijo una vez: somos como dioses y debemos volvernos buenos en ello. Es una declaración inquietante, pero cierta. Tenemos el poder de los dioses antiguos. Podemos alterar el clima, podemos modificar la vida, podemos dividir el átomo, podemos incluso, potencialmente, extendernos a las estrellas. La pregunta no es si tenemos poder, es si tenemos sabiduría. Y aquí es donde los mitos antiguos nos ofrecen guía, no predicción literal, pero sí patrones, advertencias, esperanzas. Los mitos nos dicen: el apocalipsis es posible, siempre ha sido posible. Es la sombra que acompaña a la luz de la existencia. Pero también nos dicen: la renovación es posible. Después de cada fin, un nuevo comienzo. Después de cada Ragnarok, una tierra verde emerge del mar. La clave es cómo navegamos la transición. ¿Con valentía o cobardía? ¿Con sabiduría o estupidez? ¿Juntos o divididos? Porque quizás el apocalipsis final no será destrucción física, será moral. Será cuando dejemos de importarnos el uno al otro, cuando el tejido de la compasión se desgarre completamente, mientras conservemos la capacidad de preocuparnos, de actuar, de esperar. El verdadero fin aún no ha llegado y tenemos trabajo que hacer. Hemos viajado por el mundo, desde los fiordos helados de Escandinavia hasta las selvas de Mesoamérica, desde el altiplano iraní hasta las orillas del Ganges, desde los mitos más antiguos hasta nuestras pesadillas modernas. Y en todos estos lugares, en todos estos tiempos, hemos encontrado el mismo impulso, la necesidad de imaginar el fin, de darle forma, de nombrarlo, de comprenderlo. ¿Por qué? Porque somos la única especie que sabe que morirá, no solo individualmente, eso lo saben algunos animales, pero sabemos que nuestra civilización morirá, que nuestra especie morirá, que nuestro planeta morirá, que el universo mismo morirá. Vivimos con este conocimiento todos los días. La mayoría del tiempo lo empujamos al fondo de nuestra mente, pero está ahí, siempre está ahí. Y los mitos apocalípticos son cómo lidiamos con ello. Imaginemos por un momento que eres un humano viviendo hace 50.000 años. Una noche miras el cielo, ves miles de estrellas,
sientes la inmensidad. Y te preguntas, ¿esto continuará para siempre? ¿O también las estrellas mueren? No tienes telescopios, no tienes física, pero tienes imaginación. Así que creas una historia. Las estrellas son agujeros en el manto de la noche. Son ojos de ancestros. Son fuegos de campamento de dioses. Y algún día, esos fuegos se apagarán. Esta historia no es ciencia, pero cumple una función psicológica crucial. Te ayuda a integrar tu mortalidad en un contexto más amplio. Tu muerte individual es parte de un patrón cósmico. Es natural, es correcto. Es como las cosas son. Eso es lo que hacen los mitos apocalípticos. No predicen el futuro, lo domestican. Porque lo que no podemos imaginar nos aterroriza absolutamente. Pero lo que podemos imaginar, incluso si es terrible, podemos enfrentarlo. Pensemos en el legado específico de cada tradición que hemos explorado. El Ragnarok nórdico nos enseña valentía. Nos dice que incluso sabiendo que fallaremos, debemos intentarlo. Que el honor está en la lucha, no en la victoria. Esta idea permeó la cultura guerrera vikinga, pero sobrevivió más allá de ella. Está en cada héroe trágico de la literatura occidental. Está en cada persona que pelea contra probabilidades imposibles, porque es lo correcto. Un bombero entrando a un edificio en llamas. Un activista enfrentando a un régimen autoritario. Un científico trabajando en un problema que quizás no resolverá en su vida. Todos son herederos del espíritu del Ragnarok. El mundo puede terminar, pero yo no me rendiré. Los 5 soles aztecas nos enseñan responsabilidad cósmica. Nos dicen que la existencia no es garantizada, que debe ser mantenida con esfuerzo. Ahora, obviamente, no defendemos el sacrificio humano, pero la idea subyacente que tenemos deberes hacia el cosmos, no solo derechos. Esa idea es profundamente necesaria hoy. Cada vez que reciclamos, que plantamos un árbol, que reducimos nuestro consumo, que actuamos pensando en generaciones futuras, estamos honrando esa idea. Estamos diciendo, el mundo me fue dado. Debo pasarlo en mejores condiciones de como lo recibí. El Frashokereti zoroástrico nos enseña que la historia tiene dirección, que el progreso es posible, que el bien puede triunfar finalmente. Esta idea, radical en su tiempo, dio forma al judaísmo, cristianismo, islam, dio forma a la ilustración, a la idea de derechos humanos, al concepto mismo de justicia histórica. Sin esta idea, ¿por qué lucharíamos por un mundo mejor? Si todo es cíclico, si nada mejora realmente, ¿por qué no simplemente aceptar la injusticia? El Frashokereti dice, no, la justicia es el destino del universo. Puede tardar eones, pero llegará. Entonces, sigue trabajando por ella. El Pralaya hindú nos enseña desapego, no indiferencia. Desapego. La capacidad de amar profundamente mientras reconocemos que todo es transitorio, de construir mientras sabemos que será destruido, de vivir plenamente en el momento porque el momento es todo lo que realmente existe. Un monje budista barría el patio de su templo todos los días. Un visitante le preguntó, ¿por qué te molestas? Mañana estará sucio de nuevo. El monje sonrió. Precisamente por eso, porque lo que importa no es la permanencia del resultado, es la atención que traigo al acto. Este es el regalo del pensamiento cíclico oriental, liberación de la ansiedad sobre el futuro, presencia en el ahora. Y nuestros apocalipsis modernos, los científicos, los tecnológicos, nos enseñan algo crucial, que el conocimiento es poder,
pero también responsabilidad. Saber que el cambio climático es real nos obliga a actuar. Saber que las pandemias pueden devastar nos obliga a prepararnos. Saber que la inteligencia artificial podría superarnos nos obliga a desarrollarla éticamente. La ignorancia puede ser bendición, pero también es peligro. El conocimiento es carga, pero es carga necesaria. Entonces, ¿cómo vivimos? ¿Cómo vivimos sabiendo todo esto? Aquí está la síntesis que emerge de todas estas tradiciones. Primero, vivimos con valentía. No negamos la realidad del fin. La miramos directamente, pero no nos paraliza, nos motiva. Segundo, vivimos con responsabilidad. Nuestras acciones importan, cada una de ellas, no porque cambiarán el destino final del universo, quizás no lo harán, sino porque definen quiénes somos en este momento. Tercero, vivimos con esperanza, no ingenua, no garantizada, pero esperanza como acto de voluntad. Elegimos creer que el mañana puede ser mejor que hoy, porque si no lo creemos, ya hemos perdido. Cuarto, vivimos con presencia. El apocalipsis está siempre en el horizonte, pero hoy el sol salió. Hoy hay belleza. Hoy hay amor. Hoy hay posibilidad. Y hoy es suficiente. Las investigaciones psicológicas modernas sobre lo que llaman ansiedad existencial revelan algo fascinante. Las personas que contemplan la muerte, su propia muerte, la muerte de su cultura, el fin del mundo, regularmente, pero sin obsesión, tienden a vivir más significativamente, voluntarían más, aman más profundamente, priorizan lo que realmente importa, sueltan grudges mezquinos. Memento mori. Recuerda que morirás, no como morbosidad, como liberación, porque si todo es temporal, entonces el estatus, la riqueza, el ego, todo eso pierde su poder sobre nosotros. Lo que queda es esto. ¿Amé bien? ¿Fui verdadero? ¿Contribuí algo? ¿Reduje el sufrimiento? ¿Aumenté la belleza, aunque sea un poco? Un hospicio se especializa en cuidar a personas en sus últimos días. Los trabajadores allí escuchan miles de últimas palabras y reportan algo notable. Casi nadie se arrepiente de no haber trabajado más, no haber comprado más, no haber acumulado más. Se arrepienten de no haber amado más, de no haber dicho la verdad, de no haber perdonado, de no haber arriesgado. Si el mundo es un hospicio, si todos estamos en los últimos días de algo, entonces esas lecciones aplican. Ahora, hoy, los mitos apocalípticos en última instancia no hablan sobre el futuro distante, hablan sobre cómo elegir vivir en este momento presente, sabiendo lo que sabemos. Y lo que sabemos es esto: todo termina. Absolutamente todo. Nuestras vidas, nuestras civilizaciones, nuestro planeta, nuestro universo. Pero también sabemos esto: mientras estemos vivos, podemos elegir la valentía sobre el miedo, la compasión sobre la crueldad, la creación sobre la destrucción, la esperanza sobre la desesperación. Esas elecciones no cambiarán el destino final, pero cambiarán el viaje, y el viaje es todo lo que tenemos. Así que quizás el verdadero legado de todas estas mitologías del fin no es enseñarnos a prepararnos para el apocalipsis, es enseñarnos a vivir plenamente antes de él, a amar como si fuera el último día, porque podría serlo, a crear como si importara eternamente, porque de cierta forma sí importa, a luchar por la justicia como si el resultado estuviera garantizado, porque actuar así le da sentido a la lucha.
El fin vendrá, eso es seguro. ¿Cuándo y cómo? Eso aún está por escribirse. Pero, ¿cómo vivimos mientras esperamos? Eso lo decidimos nosotros. Cada día, cada momento, cada elección. Somos los autores de nuestra propia pequeña narrativa dentro de la gran narrativa cósmica. Y aunque nuestras historias individuales son breves, pueden ser hermosas, pueden ser significativas, pueden ser valientes. Y cuando finalmente llegue el fin, cuando las puertas del abismo se abran de par en par, cuando todo lo que conocemos y amamos se disuelva en la nada o se transforme en algo nuevo, quizás podamos decir, viví bien, amé bien, no desperdicié el regalo. Y eso, al final, es todo lo que cualquiera puede hacer. Es todo lo que se puede pedir. ¿Es suficiente? Entonces, después de este viaje, por todos los mundos que terminan, todas las civilizaciones que caen, todos los soles que se apagan, ¿qué hemos aprendido? Volvamos a la pregunta que planteamos al principio. ¿Por qué la humanidad ha necesitado una y otra vez imaginar su propio final? ¿Qué nos dice esto sobre quiénes somos? Creo que la respuesta es más hermosa de lo que parece a primera vista. Imaginamos el fin porque somos la única criatura que vive simultáneamente en 3 tiempos. Recordamos el pasado, experimentamos el presente, proyectamos el futuro, y en esa proyección inevitablemente llegamos al límite, al borde, al final de todo. Pero al imaginar ese final, al darle forma, narrativa, significado, hacemos algo extraordinario. Convertimos el terror puro en historia, y las historias podemos habitarlas. Podemos encontrar nuestro lugar en ellas, podemos descubrir qué papel queremos jugar. ¿Queremos ser como los dioses nórdicos, peleando valientemente contra lo inevitable? ¿Como los aztecas, ofreciendo sacrificio para mantener el cosmos en funcionamiento? ¿Como los zoroástricos, creyendo que el bien triunfará finalmente? ¿Como los hindúes, buscando liberación del ciclo entero? No hay respuesta correcta. Hay respuestas que resuenan con cada uno de nosotros. Lo que es universal es esto. Todos necesitamos significado. Y el significado viene de la narrativa. De sentir que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Los mitos apocalípticos nos ofrecen eso. Nos dicen, tu pequeña vida es parte de un drama cósmico. Tus elecciones importan en una escala más vasta de lo que puedes imaginar. Tu muerte individual refleja una verdad universal. Y paradójicamente, eso es consolador. Porque si solo mi vida es finita, me siento aislado, sin sentido. Pero si todo es finito, si incluso los dioses mueren, si incluso las estrellas se apagan, entonces mi finitud me conecta con todo lo que existe. Soy parte del patrón universal de nacimiento, vida, muerte, transformación. Y ese patrón es hermoso precisamente porque incluye el final. Piénsalo. ¿Qué sería una sinfonía sin su último acorde? ¿Una historia sin conclusión? ¿Una puesta de sol que nunca terminara? El final es lo que da peso al resto. Es lo que hace que cada momento cuente. Los nórdicos lo entendieron. Por eso sus héroes buscaban morir bien, no evitar la muerte. Eso era imposible, sino enfrentarla con dignidad. Los aztecas lo entendieron. Por eso cada amanecer era sagrado, porque podría ser el último. Los zoroástricos lo entendieron. Por eso cada acto de bondad importaba, porque estaba construyendo hacia algo final y verdadero,
Los hindúes lo entendieron. Por eso el desapego no era indiferencia, sino libertad. Libertad de amar profundamente sin aferrarse desesperadamente. Y nosotros, en nuestra era moderna, con nuestras amenazas existenciales muy reales, necesitamos entenderlo también. Porque sí, podríamos destruirnos. El cambio climático podría hacer inhabitable la Tierra. Una guerra nuclear podría terminar la civilización. Una pandemia podría devastarnos. La inteligencia artificial podría superarnos. Todas estas son posibilidades reales, pero también son motivaciones, razones para actuar, para cuidar, para construir mejor, para amar más profundamente. Porque si el final es posible, entonces cada día que no es el final es un regalo. Cada momento de belleza es milagro. Cada acto de bondad es resistencia contra la entropía. Vivimos, todos nosotros, en la víspera del fin. Siempre lo hemos hecho. Siempre lo haremos. La pregunta no es si el fin llegará, es qué haremos en el tiempo que nos queda. Y ahora te pregunto a ti, viajero nocturno, de todo lo que hemos explorado esta noche, ¿qué te resonó más profundamente? ¿Fue la valentía de los dioses nórdicos enfrentando un destino que no podían cambiar? ¿La responsabilidad cósmica de los aztecas manteniendo el universo en movimiento? ¿La esperanza de renovación del Frasco Quereti? ¿La sabiduría del desapego hindú? ¿O nuestras amenazas modernas que nos recuerdan que el apocalipsis no es solo mito, sino posibilidad? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría saber qué parte de este viaje te tocó más profundamente, porque estas historias, estos mitos, están vivos solo mientras los contamos y reflexionamos sobre ellos. Y si hay otros temas que te gustaría que exploráramos juntos, otras historias para dormir que te gustaría escuchar, déjamelo saber. Somnialis es un viaje compartido. Tú eliges el destino tanto como yo. Si este viaje te ha acompañado esta noche, si has aprendido algo, si te ha hecho pensar o sentir diferente, considera suscribirte a Somnialis. Cada semana exploramos nuevos horizontes, buscando entender cómo llegamos a ser quienes somos, qué historias nos formaron, qué mitos nos habitan. Porque al final, conocer nuestro pasado, incluso el pasado imaginado de los mitos, es conocernos a nosotros mismos. Y ahora, mientras la noche se profundiza, mientras tus párpados se vuelven más pesados, volvamos al principio. ¿Recuerdas cómo empezamos? El cielo partiéndose en dos, las aguas retirándose, el silencio absoluto antes del final, pero el final nunca llegó. Estás aquí, yo estoy aquí, el mundo continúa. Quizás ese es el secreto que todos los apocalipsis comparten, que el fin está siempre a punto de llegar. Pero mientras estemos aquí para contarlo, todavía no ha llegado. Así que, duerme tranquilo esta noche. El mundo seguirá girando mientras duermes. El sol saldrá mañana. Ese milagro que los aztecas ganaban con sangre, nosotros lo recibiremos como regalo. Y cuando despiertes, tendrás otro día para elegir valentía, para actuar con responsabilidad, para amar profundamente, para vivir plenamente, porque si algo nos enseñan todas estas mitologías del fin es esto, que mientras tengamos aliento, tenemos posibilidad. Mientras tengamos conciencia, tenemos elección. Mientras tengamos el uno al otro, tenemos esperanza. El abismo está siempre ahí. Sus puertas están siempre entreabiertas.
Pero entre nosotros y ese abismo hay historias, hay belleza, hay conexión, hay amor. Y eso es suficiente, por ahora, por esta noche, por este momento precioso. Así que cierra los ojos, respira profundo, deja que estas historias se asienten en tu mente como polvo de estrellas. Y recuerda, vivimos en un universo que algún día terminará, pero también vivimos en un universo que, contra todas las probabilidades, nos dio conciencia para contemplar ese final. ¡Qué privilegio extraordinario! ¡Qué responsabilidad inmensa! ¡Qué regalo hermoso! Hasta la próxima semana, viajero. Hasta nuestro próximo viaje a través del tiempo y el mito. Que el pasado te enseñe, que el presente te desafíe y que el futuro, ese futuro incierto, ese futuro que quizás incluya nuestro propio fin, que ese futuro te inspire a vivir con todo el corazón mientras puedas. Buenas noches desde Somnialis. Duerme bien. El mundo puede terminar mañana, pero hoy estuviste vivo y eso es todo lo que cualquiera puede pedir.